El mundo hasta ayer. ¿Qué podemos aprenderle a las sociedades tradicionales? Por Jared Diamond. A Meg Taylor. En agradecimiento por tus décadas de amistad y por compartir tus ideas sobre nuestros dos mundos. Prólogo. En el aeropuerto. Escena en el aeropuerto. ¿Por qué estudiar las sociedades tradicionales? Estados. Tipos de sociedades tradicionales. Perspectivas. Causas y fuentes. Un libro pequeño sobre un gran tema. Planificación del libro. Escena en el aeropuerto. 30 de abril de 2006, 7 de la mañana. Me encuentro en los mostradores de facturación de un aeropuerto, agarrado al carrito del equipaje mientras recibo empujones de una multitud que también está realizando la facturación para los primeros vuelos matinales. La escena me resulta familiar. Cientos de viajeros cargando con los maletines, cajas, mochilas y bebés, formando hileras paralelas que se aproximan a un largo mostrador, tras el cual se hallan empleados uniformados de las aerolíneas frente a sus ordenadores. Entre la multitud hay desperdigadas otras personas de uniforme, pilotos, azafatas, inspectores de equipajes y dos policías abrumados por el gentío, sin otra cosa que hacer que estar visibles. Los inspectores están pasando equipajes por los rayos X. Los empleados de las aerolíneas etiquetan las maletas y los mozos dejan las bolsas sobre la cinta transportadora, que con suerte las llevará al avión correcto. En el lado opuesto al mostrador de facturación hay tiendas que venden periódicos y comida rápida. Otros objetos que me rodean son los habituales relojes de pared, teléfonos, cajeros automáticos, escaleras mecánicas que conducen al piso superior y por supuesto aviones estacionados en la pista que se divisa a través de los ventanales de la terminal. Los empleados de las aerolíneas deslizan los dedos sobre el teclado del ordenador y observan la pantalla, puntuados por los recibos de las tarjetas de crédito que imprimen los datáfonos. La multitud exhibe la habitual mezcla de buen humor, paciencia y exasperación, guardando cola respetuosamente y saludando a amigos. Cuando me llega el turno, muestro un trozo de papel, mi itinerario de vuelo, a una persona a la que no he visto jamás y a la que probablemente nunca volveré a ver. Una empleada de facturación. Ella, a su vez, me entrega un trozo de papel que me da permiso para recorrer cientos de kilómetros hasta un lugar en el que nunca he estado y cuyos habitantes no me conocen, pero aún así tolerarán mi llegada. A los viajeros de Estados Unidos, Europa o Asia, lo primero que les resultaría llamativo de esta escena, por lo demás habitual, es que todos los ocupantes del vestíbulo, excepto yo y unos pocos turistas, son papúes. Otras diferencias que podrían advertir los viajeros extranjeros son que la bandera nacional situada sobre el mostrador es la enseña negra, roja y dorada de la nación de Papúa Nueva Guinea, en la que aparecen un pájaro del paraíso y la constelación de la Cruz del Sur. Los carteles de las compañías aéreas no dicen American Airlines o British Airways, sino Air Niugini. Y los nombres de los destinos que figuran en las pantallas tienen un deje exótico: Guapenamanda, Goroka, Kikori, Kundiawa y Wekwac. El aeropuerto en el que estaba facturando aquella mañana
era el de Puerto Moresby, capital de Papúa, Nueva Guinea. Para quien conozca un poco la historia del país, incluyéndome a mí, me viene por primera vez, me vine por primera vez en 1964, cuando todavía era administrado por Australia. La escena era a la vez familiar, asombrosa y conmovedora. Comparé mentalmente la situación con las fotografías que tomaron los primeros australianos en 1931. Descubrieron las tierras altas de Nueva Guinea, rebosantes de aldeanos que todavía utilizaban herramientas de piedra. En aquellas instantáneas, los montañeses, que habían vivido durante milenios en un relativo aislamiento y con un conocimiento limitado del mundo exterior, contemplaban horrorizados a los desconocidos europeos. Láminas 30 y 31. En 2006 observé los rostros de aquellos pasajeros, los empleados del mostrador y los pilotos de Nueva Guinea en el aeropuerto capitalino, y los vi en las caras de los papúes fotografiados en 1931. Por supuesto, los individuos que me rodeaban en el aeropuerto no eran los mismos que aparecían en las fotos de 1931, pero sus fisonomías eran similares y puede que algunos de ellos fuesen sus hijos y nietos. La diferencia más obvia entre aquella escena en el mostrador de facturación en 2006, que se me quedó grabada en la memoria, y las fotografías del primer contacto realizadas en 1931, es que los habitantes de las tierras altas de Nueva Guinea en 1931 iban parcamente ataviados con faldas de paja, sacos al hombro y tocados hechos con plumas de pájaro. Sin embargo, en 2006 lucían el atuendo internacional estándar: camisas, pantalones, faldas, shorts y gorras de béisbol. En una o dos generaciones y a lo largo de la vida de muchas de las personas que se encontraban en aquel vestíbulo, los montañeses de Nueva Guinea aprendieron a escribir, a utilizar el ordenador y a pilotar aviones. Puede que algunos de los allí presentes fueran los primeros miembros de su tribu en aprender a leer y escribir. Ese salto generacional lo simbolizaba, para mí, la imagen de dos papúes que se hallaban entre la multitud del aeropuerto. El más joven, vestido con uniforme de piloto, me explicaba que acompañaba al más longevo, su abuelo, en su primer vuelo. El anciano, de cabello gris, parecía tan desconcertado y abrumado como las personas captadas en las fotos de 1931. Pero un observador que conozca la historia de Nueva Guinea habría reconocido diferencias más notables entre ambas escenas. Al margen de que la gente llevara faldas de paja en 1931 y atuendo occidental en 2006, en 1931 las sociedades de las tierras altas de Nueva Guinea no solo carecían de ropa manufacturada, sino también de tecnologías modernas, desde relojes, teléfonos y tarjetas de crédito, hasta ordenadores, escaleras mecánicas y aviones. Y lo que es más importante, tampoco había escritura, metal, dinero, escuelas o un gobierno centralizado. Si no existiera una historia reciente que nos contara el resultado,
Tal vez nos habríamos preguntado, ¿una sociedad sin escritura sería capaz de dominarla en una sola generación? Un observador atento con conocimientos sobre la historia de Nueva Guinea habría detectado rasgos de la escena de 2006 que comparten otros aeropuertos modernos, pero que difieren de las imágenes de las tierras altas captadas en las fotografías tomadas en 1931 por las primeras patrullas de contacto. La escena de 2006 contenía una mayor proporción de ancianos con cabello gris, de los cuales sobrevivía un número relativamente inferior en la sociedad tradicional de las tierras altas. La multitud del aeropuerto, aunque al principio sorprendería a un occidental sin experiencia previa sobre los papúes, a quienes consideraría homogéneos, todos ellos similares, con su piel oscura y su cabello rizado, láminas 1, 13, 26, 30, 31 y 32, era heterogénea en otros aspectos. Habitantes de la costa meridional, en las tierras bajas, de gran estatura, con barba rala y la cara más estrecha. Montañeses más bajos, con barba y la cara ancha. E isleños y habitantes de la costa norte, con rasgos un tanto asiáticos. En 1931 habría sido del todo imposible encontrar juntos a habitantes de las tierras altas y de las costas meridional y septentrional de las tierras bajas. Cualquier congregación de personas de Nueva Guinea habría sido mucho más homogénea que la multitud que deambulaba por el aeropuerto en 2006. Un lingüista que hubiera prestado atención habría discernido docenas de idiomas pertenecientes a grupos muy distintos, lenguajes tonales cuyas palabras se distinguen por la inflexión, como es el caso del chino, lenguajes austronesios con sílabas y consonantes relativamente simples, e idiomas papúes atonales. En 1931 habríamos podido encontrar juntos a hablantes de varios idiomas, pero nunca una reunión de hablantes de decenas de lenguas. Dos que están muy extendidas, el inglés y el tok pisin, también conocido como neomelesiano o pidgin. Eran las que se utilizaban en 2006 en el mostrador de facturación, así como en muchas de las conversaciones que mantenían los pasajeros. Pero en 1931 los diálogos en las tierras altas de Nueva Guinea utilizaban los idiomas locales, cada uno de ellos confinado a una pequeña región. Otra diferencia sutil entre las escenas de 1931 y 2006 es que la multitud de este último año incluía a algunos papúes con una tipología corporal desafortunadamente estadounidense. Personas con sobrepeso y barriga cervecera que les colgaba por encima del cinturón. Las fotos de hace 75 años no muestran un solo papú con sobrepeso. Todo el mundo era esbelto y musculado. Si hubiera podido entrevistar a los médicos de aquellos pasajeros,
A juzgar por las estadísticas de la sanidad pública de la Nueva Guinea moderna, me habrían hablado de un creciente número de casos de diabetes relacionada con el sobrepeso, además de hipertensión, cardiopatías, apoplejías y cánceres desconocidos una generación atrás. Otra distinción de la multitud de 2006 con respecto a la de 1931 era un rasgo que damos por sentado en el mundo moderno. La mayoría de las personas apiñadas en aquel vestíbulo de aeropuerto eran desconocidos que nunca se habían visto, pero no se producían enfrentamientos entre ellos. Eso habría sido inimaginable en 1931, cuando los encuentros con desconocidos eran infrecuentes, peligrosos y proclives a cobrar tintes violentos. Sí, allí había dos agentes, supuestamente para mantener el orden, pero en realidad la multitud lo hacía por sí sola, ya que los pasajeros sabían que ninguno de aquellos desconocidos estaba a punto de atacarlos y que vivían en una sociedad con más policías y soldados de guardia en casos de que una pelea se descontrolara. En 1931 la policía y la autoridad gubernamental no existían. Los pasajeros del vestíbulo tenían derecho a volar o viajar por otros medios a Guapenamanda u otros lugares de Papúa Nueva Guinea, sin solicitar permiso. En el mundo occidental moderno hemos llegado a dar por hecha la libertad para viajar, pero antes era algo excepcional. En 1931 ningún papú nacido en Goroka había visitado jamás Guapenamanda, situada a solo 170 kilómetros de distancia. La idea de viajar de Goroka a Guapenamanda sin morir en los primeros 10 kilómetros de trayecto por ser un desconocido habría sido impensable. Sin embargo, yo acababa de volar 11.000 kilómetros desde Los Ángeles hasta Puerto Moresby, una distancia 100 veces superior a la que recorrería cualquier montañés tradicional a lo largo de su vida desde su lugar de nacimiento. Todas esas diferencias entre la gente de 2006 y 1931 pueden resumirse afirmando que en los últimos 75 años, la población de las tierras altas de Nueva Guinea ha experimentado unos cambios frenéticos que tardaron miles de años en desarrollarse en gran parte del mundo. A título individual, los cambios para los montañeses han sido incluso más rápidos. Algunos de mis amigos de Nueva Guinea me han contado que fabricaron las últimas hachas de piedra y participaron en las últimas batallas tribales tradicionales tan solo una década antes de conocerlos. Hoy, los ciudadanos de los estados industriales no dan importancia a las características de la escena de 2006 que he mencionado: metal, escritura, máquinas, aviones, policía y gobierno, personas con sobrepeso, conocer a extraños sin sentir temor, poblaciones heterogéneas, etc. Pero todos esos rasgos de las sociedades humanas modernas son relativamente nuevos en la historia. Durante buena parte de los 6 millones de años transcurridos desde que las líneas evolutivas de los protohumanos y los protochimpancés se separaron,
las sociedades humanas carecieron de metal y otras cosas. Esos elementos modernos empezaron a aparecer en los últimos 11.000 años, y solo en ciertas regiones del mundo. Por ello, Nueva Guinea es, en ciertos aspectos, una ventana al mundo humano tal como era ayer, cotejado cronológicamente con respecto a los 6 millones de años de evolución humana. Subrayo, en ciertos aspectos, por supuesto. Las tierras altas de Nueva Guinea en 1931 no eran un mundo inalterado del ayer. Esas transformaciones que han llegado a las tierras altas en los últimos 75 años también se han producido en otras sociedades de todo el mundo, pero en la mayoría de ellas aparecieron antes y de forma mucho más gradual que en Nueva Guinea. No obstante, gradual es relativo. Incluso en aquellas sociedades en las que los cambios afloraron primero, su profundidad cronológica de menos de 11.000 años sigue siendo minúscula en comparación con 6 millones de años. Básicamente, nuestras sociedades humanas han experimentado cambios marcados de manera reciente y rápida. ¿Por qué estudiar las sociedades tradicionales? ¿Por qué nos resultan tan fascinantes las sociedades tradicionales? En parte es por su interés humano, la fascinación que entraña conocer a gente que es tan similar a nosotros y tan comprensible en ciertos aspectos y tan distinta y difícil de entender en otros. Al llegar por primera vez a Nueva Guinea en 1964, cuando tenía 26 años, me sorprendió el exotismo de los papúes. Su aspecto es distinto del de los estadounidenses. Hablan idiomas diferentes y se visten y se comportan de otra manera. Pero en las décadas posteriores, durante decenas de visitas entre 1 y 5 meses a muchas zonas de Nueva Guinea e islas vecinas, esa sensación de exotismo predominante dio paso a un terreno común cuando empecé a conocer a papúes. Mantenemos largas conversaciones, nos reímos con las mismas bromas, compartimos intereses en los niños, el sexo, la comida y el deporte, y nos enfadamos, asustamos, entristecemos, aliviamos y entusiasmamos juntos. Incluso sus idiomas son variaciones de temas lingüísticos conocidos en todo el mundo. Aunque la primera lengua de Nueva Guinea que aprendí, el fore, no guarda relación con las indoeuropeas y por tanto tiene un vocabulario que me resultaba totalmente desconocido. Conjuga los verbos de forma elaborada, como el alemán, y tiene pronombres dobles, como el eslovaco. Posposiciones como el finés y 3 adverbios demostrativos, aquí, allí cerca y allí lejos, como el latín. Tras mi impresión inicial sobre el exotismo de Nueva Guinea, todas aquellas similitudes me llevaron a pensar, la gente es prácticamente igual en todas partes. Sin embargo, a la postre me di cuenta de que en muchos aspectos básicos no somos iguales en absoluto. Muchos de mis amigos de Nueva Guinea cuentan de otra manera, por medio de un rastreo visual
y no de números abstractos. Eligen a sus esposas o maridos de otro modo. Tratan de forma distinta a sus padres e hijos. No conciben el peligro como nosotros y poseen un concepto distinto de la amistad. Esta confusa amalgama de similitudes y diferencias es lo que en parte hace de las sociedades tradicionales algo fascinante para un forastero. Otro motivo que explica el interés y la importancia de las sociedades tradicionales es que conservan características de la vida de nuestros ancestros durante decenas de miles de años, prácticamente hasta ayer. Los estilos de vida tradicionales son los que nos modelaron y nos convirtieron en lo que somos ahora. El paso de la caza y la recolección a la agricultura comenzó hace solo unos 11.000 años. Las primeras herramientas de metal se produjeron hace unos 7.000 años. Y el primer gobierno de Estado y las formas de escritura incipientes nacieron hace tan solo unos 5.400 años. Las condiciones modernas han imperado incluso localmente durante una diminuta fracción de la historia humana. Todas las sociedades humanas han sido tradicionales durante mucho más tiempo de lo que han sido modernas. Hoy en día los lectores de este libro están habituados a la comida de granja adquirida en establecimientos y no a la que caza y se recolecta a diario. A las herramientas de metal y no a las de piedra, madera o hueso. Al gobierno de Estado y sus tribunales, policía y ejércitos asociados. Y a leer y a escribir. Pero todas esas necesidades aparentes son relativamente nuevas y miles de millones de personas en todo el mundo siguen viviendo según costumbres en parte tradicionales. Incluso las sociedades industriales modernas incorporan ámbitos en los que siguen funcionando gran cantidad de mecanismos tradicionales. En muchas zonas rurales del primer mundo, como el Valle de Montana, donde mi mujer, mis hijos y yo pasamos cada año las vacaciones de verano, numerosas disputas siguen resolviéndose por medio de mecanismos informales de signo tradicional y no en los tribunales. Las bandas urbanas de las grandes ciudades no llaman a la policía para solventar sus discrepancias, sino que recurren a métodos tradicionales de negociación, compensación, intimidación y guerra. Algunos amigos europeos que se criaron en pequeños pueblos en los años 50 describían su infancia como la de una aldea tradicional de Nueva Guinea. Todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía lo que estaban haciendo los demás y expresaba sus opiniones al respecto. La gente se casaba con cónyuges que habían nacido a solo 2 o 3 kilómetros de distancia y pasaban toda la vida en el pueblo o cerca de él, excepto los jóvenes que se marchaban durante los años de guerra mundial. Y las disputas en la aldea debían resolverse de un modo que restableciera las relaciones o las hiciera tolerables, ya que vivirían cerca de aquella persona el resto de su vida. Es decir, el mundo de ayer no fue borrado y sustituido por un nuevo mundo de hoy. Gran parte del ayer sigue con nosotros. Esa es la razón
para querer comprender el mundo del pasado. Como veremos en los capítulos de este libro, las sociedades tradicionales son mucho más diversas en numerosas prácticas culturales que las sociedades industriales modernas. En ese rango de diversidad, muchas normas culturales de las sociedades de los estados modernos se encuentran muy alejadas de las normas tradicionales y viven en los extremos de dicha diversidad. Por ejemplo, en comparación con cualquier sociedad industrial moderna, algunas sociedades tradicionales tratan a los ancianos con mucha más crueldad, mientras que otras les ofrecen una vida mucho más satisfactoria. Las sociedades industriales se hallan mucho más próximas al primer extremo que al segundo. Sin embargo, los psicólogos basan gran parte de sus generaciones sobre la naturaleza humana en estudios realizados con nuestro reducido y atípico ámbito de diversidad humana. Entre los sujetos humanos evaluados en una muestra de artículos de las principales publicaciones de psicología en 2008, un 96% pertenecían a países industriales occidentalizados: Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Un 68% a Estados Unidos en particular. Y hasta un 80% eran estudiantes universitarios matriculados en cursos de psicología, es decir, que ni siquiera eran personas típicas en las sociedades de su nación. Por tanto, tal como expresan los sociólogos Joseph Henrich, Stephen Heine y Ara Norensayan, casi todo nuestro conocimiento de la psicología humana se basa en sujetos que pueden ser descritos con el acrónimo inglés WEIRD, raro. Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic Societies. Esto es, pertenecientes a sociedades occidentales, cultas, industrializadas, ricas y democráticas. La mayoría de los sujetos también parecen ser literalmente raros, conforme a los criterios de la variación cultural internacional, ya que resultan atípicos en muchos estudios sobre fenómenos culturales que han tomado muestras más amplias de la variación mundial. Esos fenómenos incluyen la percepción visual, la justicia, la cooperación, el castigo, el razonamiento biológico, la orientación espacial, la reflexión analítica frente a la holística, el razonamiento moral, la motivación para adaptarse, la toma de decisiones y el concepto de uno mismo. De ahí que si deseamos generalizar sobre la naturaleza humana, debemos ampliar enormemente nuestra muestra de estudio entre los sujetos WEIRD habituales, sobre todo estudiantes de psicología de Estados Unidos, y abarcar a todas las sociedades tradicionales. Aunque los sociólogos sin duda pueden extraer conclusiones de interés académico a partir de estudios sobre las sociedades tradicionales, el resto también podemos aprender cosas de interés práctico. Las sociedades tradicionales representan miles de experimentos sobre cómo construir una sociedad humana.
han ideado millares de soluciones a los problemas humanos. Soluciones distintas a las adoptadas por nuestras sociedades weird modernas. Como veremos, algunas de esas soluciones, por ejemplo, el modo en que las sociedades tradicionales crían a sus hijos, tratan a sus ancianos, se mantienen en forma, hablan, pasan el tiempo libre y resuelven disputas, pueden sorprenderles al igual que a mí por considerarlas superiores a las prácticas normales del primer mundo. Tal vez podríamos beneficiarnos si adoptáramos selectivamente algunas de esas prácticas tradicionales. Algunos ya lo hacemos, lo cual aporta ventajas demostradas a nuestra salud y felicidad. En ciertos aspectos, los seres modernos somos inadaptados. Nuestro cuerpo y nuestras prácticas actualmente afrontan condiciones distintas de aquellas con las que evolucionaron y a las cuales se adaptaron. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo e idealizar el pasado y anhelar épocas más sencillas. Podemos estar agradecidos de haber desechado numerosas prácticas tradicionales, por ejemplo el infanticidio, abandonar o asesinar a los ancianos, enfrentarse a un riesgo periódico de hambruna, estar más expuesto a peligros medioambientales y enfermedades infecciosas que a menudo provocan la muerte de los hijos, y vivir con un temor constante a ser atacados. Puede que las sociedades tradicionales no solo nos sugieran mejores prácticas vitales, sino que también nos ayuden a apreciar ciertas ventajas de nuestra sociedad que demos por sentadas. Estados. Las sociedades tradicionales son más variadas en su organización que aquellas con gobierno de Estado. Como punto de partida para comprender mejor algunos rasgos poco conocidos de las sociedades tradicionales, debemos recordar las características comunes de los estados-nación en los que vivimos actualmente. La mayoría de las naciones modernas cuentan con una población de cientos de miles o millones de personas, llegando a más de 1.000 millones de habitantes en la India y China, los dos países actuales más poblados. Incluso las más pequeñas, Nauru y Tuvalu, situadas en las islas del Pacífico, tienen más de 10.000 habitantes cada una. El Vaticano, con una población de solo 1.000 personas, también está clasificado como nación, pero es excepcional por su condición de enclave dentro de la ciudad de Roma, de la cual importa todo lo que necesita. En el pasado, los estados tenían una población que iba desde decenas de miles hasta millones de habitantes. Esas grandes poblaciones bastan para indicarnos cómo tienen que alimentarse, cómo deben organizarse y por qué existen los estados. Todos ellos alimentan a sus ciudadanos principalmente por medio de la producción de alimentos, agricultura y pastoreo, y no a través de la caza y la recolección. Uno puede obtener mucha más comida cultivando o criando ganado en una hectárea de huerto, campo o pasto que hayamos llenado con las especies vegetales y animales que nos resulten más útiles
que cazando animales salvajes y recolectando variedades de plantas, en su mayoría incomestibles, que crezcan en una hectárea de bosque. Solo por esa razón, ninguna sociedad de cazadores-recolectores ha sido capaz de alimentar a una población lo suficientemente densa como para sostener un gobierno de Estado. En cualquier estado, solo una parte de la población, tan solo un 2% en las sociedades modernas, con granjas altamente mecanizadas, se dedica al cultivo. El resto de la población está ocupada en otras actividades como gobernar, fabricar o comerciar. No cultiva sus propios alimentos y subsiste gracias al excedente producido por los agricultores. La numerosa población del estado también propicia que la mayoría de la gente no se conozca. Es imposible, incluso para los ciudadanos de la diminuta Tuvalu, conocer a sus 10.000 habitantes. Y a los 1.400 millones de pobladores de China, el desafío le resultaría aún más inviable. De ahí que los estados requieran policía, leyes y códigos morales para garantizar que los inevitables encuentros entre desconocidos no deriven en enfrentamientos de forma cotidiana. Esa necesidad de policía, leyes y mandamientos morales para comportarse amablemente con los desconocidos no está presente en sociedades muy pequeñas en las que todo el mundo se conoce. Por último, una vez que una sociedad supera los 10.000 habitantes, es imposible tomar, ejecutar y administrar decisiones pidiendo a todos los ciudadanos que se sienten para mantener un debate cara a cara, en el que todo el mundo dé su opinión. Las grandes poblaciones no pueden funcionar sin líderes que tomen las decisiones, sin ejecutivas que las pongan en práctica, y sin burócratas que administren las resoluciones y leyes. Por desgracia, para los lectores que sean anarquistas y sueñen con vivir sin un gobierno de Estado, estos son los motivos por los que sus sueños son poco realistas. Tendrán que encontrar una pequeña banda o tribu que los acepte, donde nadie sea un desconocido y donde reyes, presidentes y burócratas sean innecesarios. Más adelante veremos que algunas sociedades tradicionales contaban con población suficiente para que fuesen necesarios algunos burócratas con fines genéricos. Sin embargo, los estados son incluso más populosos y requieren burócratas especializados que estén diferenciados vertical y horizontalmente. Los ciudadanos de los estados consideramos a esos burócratas exasperantes. Por desgracia, una vez más son necesarios. Un estado tiene tantas leyes y ciudadanos que un tipo de burócrata no puede administrar todas las legislaciones del rey. Tiene que haber recaudadores de impuestos, inspectores de vehículos a motor, policías, jueces, inspectores de sanidad en restaurantes, etc. En un organismo de Estado que contenga solo uno de esos tipos de burócrata, también estamos acostumbrados a que haya numerosos funcionarios de esa clase, organizados jerárquicamente, en distintos niveles. Una agencia tributaria cuenta con el agente que realiza una auditoría de nuestra declaración y trabaja a las órdenes de un supervisor a quien podemos presentar nuestras quejas si discrepamos con el informe.
El supervisor a su vez trabaja a las órdenes de un director de oficina, que está supeditado a un director de distrito o de estado, que a su vez depende de un comisionado de beneficios internos para todo Estados Unidos. En realidad es todavía más complicado. He omitido otros niveles por cuestión de brevedad. La novela El Castillo de Frank Kafka describe una burocracia imaginaria inspirada en la burocracia real del Imperio Habsburgo, del cual su autor era ciudadano. Leer antes de acostarme el relato que Ilvana va Kafka sobre las frustraciones a las que se enfrenta su protagonista al lidiar con la burocracia imaginaria del castillo, me supuso una noche plagada de pesadillas. Pero los lectores habrán vivido sus propias angustias y frustraciones al tratar con burocracias reales. Es el precio que pagamos por vivir con gobiernos de Estado. Ningún utópico ha averiguado aún cómo dirigir una nación sin al menos algunos burócratas. Una característica sumamente habitual de los estados es que incluso en las democracias escandinavas más igualitarias, los ciudadanos son política, económica y socialmente desiguales. Es inevitable que todo estado deba tener algunos líderes políticos que dicten órdenes y redacten leyes, y muchas personas que obedezcan esas órdenes y leyes. Los ciudadanos de un estado desempeñan diferentes funciones económicas: agricultores, conserjes, abogados, políticos, dependientes, etc. Y algunas de esas funciones conllevan salarios más altos que otras. Determinados ciudadanos gozan de un estatus social más elevado que otros. Todos los esfuerzos idealistas por minimizar la desigualdad en los estados, por ejemplo, la formulación que hacía Karl Marx del ideal comunista, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, han fracasado. No pudieron existir los estados hasta que hubo producción de alimentos, solo desde 9000 antes de Cristo aproximadamente, ni hasta que ésta funcionó durante suficientes milenios para dar lugar a las numerosas y densas poblaciones que requieren un gobierno de Estado. El primero nació en el creciente fértil hacia 3400 a.C. Y después surgieron otros en China, México, los Andes, Madagascar y otras regiones durante el milenio posterior, hasta que hoy en día un mapamundi muestra toda la zona terrestre del planeta dividida en estados, a excepción de la Antártida, que también está sujeta a reivindicaciones territoriales parcialmente solapadas por 7 naciones. Tipos de sociedades tradicionales. Por ello, antes de 3400 a.C., no había estados en ningún lugar. Y en tiempos recientes todavía han existido grandes regiones fuera del control estatal, operando de acuerdo con sistemas políticos tradicionales más simples. Las diferencias entre esas sociedades tradicionales y las sociedades estatales que nosotros conocemos son el objeto de este libro. ¿Cómo debemos clasificar y hablar de la diversidad de las propias sociedades tradicionales? Aunque cada sociedad humana es única, también existen patrones interculturales que permiten ciertas
Generalizaciones. En particular, hay tendencias correlacionadas en al menos 4 aspectos. Disculpe, bueno, yo voy a seguir la lectura en un momento. Bueno, ¿en dónde iba? Ah, bueno, sí. Es el precio que pagamos por vivir con gobiernos de Estado. Ningún utópico ha averiguado aún cómo dirigir una nación sin al menos algunos burócratas. Ah, no, esto ya lo había leído, perdón. Me disculpo. Bueno, voy a seguir la lectura en donde había quedado. Las diferencias entre esas sociedades tradicionales y las sociedades estatales que nosotros conocemos son el objeto de este libro. ¿Cómo debemos clasificar y hablar de la diversidad de las propias sociedades tradicionales? Aunque cada sociedad humana es única, también existen patrones interculturales que permiten ciertas generalizaciones. En particular, hay tendencias correlacionadas en al menos 4 aspectos: número de población, subsistencia, centralización política y estratificación social. Con una población y una densidad cada vez mayores, la adquisición de alimentos y otras necesidades tiende a intensificarse. Es decir, obtienen más comida por hectárea los agricultores de subsistencia que viven en aldeas que los pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores. Y todavía se consigue más en las parcelas irrigadas de técnica intensiva trabajadas por pueblos de mayor densidad y en las granjas mecanizadas de los estados modernos. La toma de decisiones políticas es cada vez más centralizada, desde los debates en grupo frente a frente de los pequeños grupos de cazadores-recolectores hasta las jerarquías políticas y las resoluciones de los líderes de los estados modernos. La estratificación social se incrementa desde el igualitarismo relativo de los pequeños grupos de cazadores-recolectores hasta la desigualdad entre las personas pertenecientes a grandes sociedades centralizadas. Esas correlaciones entre diferentes aspectos de una sociedad no son rígidas. Algunas sociedades de cierta envergadura tienen una subsistencia más intensificada, más centralización política o más estratificación social que otras. Pero necesitamos una síntesis para referirnos a los diferentes tipos de sociedades surgidos de esas tendencias generales, a la vez que reconocemos la diversidad dentro de esas tendencias. Nuestro problema práctico es similar al que afrontan los psicólogos del desarrollo al debatir las diferencias entre individuos. Aunque cada ser humano es único, existen tendencias generales relacionadas con la edad. Por ejemplo, que los niños de 3 años son, por lo común, distintos de las personas de 24 años en numerosos aspectos correlacionados. Sin embargo, la edad forma un continuo sin interrupciones abruptas. No se da una transición repentina entre ser como un niño de 3 años y como un niño de 6. Y existen diferencias entre las personas de la misma edad. Ante esas complicaciones, los psicólogos del desarrollo todavía les resulta útil adoptar categorías sintéticas como bebé, bebé mayor, niño, adolescente, adulto joven, etc., aunque reconocen las imperfecciones de dichas categorías. Bueno, aquí termina esta parte. Gracias por escuchar y que tengan un feliz resto de día.
El mundo hasta ayer. ¿Qué podemos aprenderle a las sociedades tradicionales? Por Jared Diamond. A Meg Taylor. En agradecimiento por tus décadas de amistad y por compartir tus ideas sobre nuestros dos mundos. Prólogo. En el aeropuerto. Escena en el aeropuerto. ¿Por qué estudiar las sociedades tradicionales? Estados. Tipos de sociedades tradicionales. Perspectivas. Causas y fuentes. Un libro pequeño sobre un gran tema. Planificación del libro. Escena en el aeropuerto. 30 de abril de 2006, 7 de la mañana. Me encuentro en los mostradores de facturación de un aeropuerto, agarrado al carrito del equipaje mientras recibo empujones de una multitud que también está realizando la facturación para los primeros vuelos matinales. La escena me resulta familiar. Cientos de viajeros cargando con los maletines, cajas, mochilas y bebés, formando hileras paralelas que se aproximan a un largo mostrador, tras el cual se hallan empleados uniformados de las aerolíneas frente a sus ordenadores. Entre la multitud hay desperdigadas otras personas de uniforme, pilotos, azafatas, inspectores de equipajes y dos policías abrumados por el gentío sin otra cosa que hacer que estar visibles. Los inspectores están pasando equipajes por los rayos X. Los empleados de las aerolíneas etiquetan las maletas y los mozos dejan las bolsas sobre la cinta transportadora, que con suerte las llevará al avión correcto. En el lado opuesto al mostrador de facturación hay tiendas que venden periódicos y comida rápida. Otros objetos que me rodean son los habituales relojes de pared, teléfonos, cajeros automáticos, escaleras mecánicas que conducen al piso superior y por supuesto aviones estacionados en la pista que se divisa a través de los ventanales de la terminal. Los empleados de las aerolíneas deslizan los dedos sobre el teclado del ordenador y observan la pantalla, puntuados por los recibos de las tarjetas de crédito que imprimen los datáfonos. La multitud exhibe la habitual mezcla de buen humor, paciencia y exasperación, guardando cola respetuosamente y saludando a amigos. Cuando me llega el turno, muestro un trozo de papel, mi itinerario de vuelo, a una persona a la que no he visto jamás y a la que probablemente nunca volveré a ver. Una empleada de facturación. Ella, a su vez, me entrega un trozo de papel que me da permiso para recorrer cientos de kilómetros hasta un lugar en el que nunca he estado y cuyos habitantes no me conocen, pero aún así tolerarán mi llegada. A los viajeros de Estados Unidos, Europa o Asia, lo primero que les resultaría llamativo de esta escena, por lo demás habitual, es que todos los ocupantes del vestíbulo, excepto yo y unos pocos turistas, son papúes. Otras diferencias que podrían advertir los viajeros extranjeros son que la bandera nacional situada sobre el mostrador es la enseña negra, roja y dorada de la nación de Papúa Nueva Guinea, en la que aparecen un pájaro del paraíso y la constelación de la Cruz del Sur. Los carteles de las compañías aéreas no dicen American Airlines o British Airways, sino Air Niugini. Y los nombres de los destinos que figuran en las pantallas tienen un deje exótico: Guapenamanda, Goroka, Kikori, Kundiawa y Huecuac. El aeropuerto en el que estaba facturando aquella mañana
era el de Puerto Moresby, capital de Papúa, Nueva Guinea. Para quien conozca un poco la historia del país, incluyéndome a mí, me viene por primera vez, me vine por primera vez en 1964, cuando todavía era administrado por Australia. La escena era a la vez familiar, asombrosa y conmovedora. Comparé mentalmente la situación con las fotografías que tomaron los primeros australianos en 1931. Descubrieron las tierras altas de Nueva Guinea, rebosantes de aldeanos que todavía utilizaban herramientas de piedra. En aquellas instantáneas, los montañeses, que habían vivido durante milenios en un relativo aislamiento y con un conocimiento limitado del mundo exterior, contemplaban horrorizados a los desconocidos europeos. Láminas 30 y 31. En 2006 observé los rostros de aquellos pasajeros, los empleados del mostrador y los pilotos de Nueva Guinea en el aeropuerto capitalino, y los vi en las caras de los papúes fotografiados en 1931. Por supuesto, los individuos que me rodeaban en el aeropuerto no eran los mismos que aparecían en las fotos de 1931, pero sus fisonomías eran similares y puede que algunos de ellos fuesen sus hijos y nietos. La diferencia más obvia entre aquella escena en el mostrador de facturación en 2006, que se me quedó grabada en la memoria, y las fotografías del primer contacto realizadas en 1931, es que los habitantes de las tierras altas de Nueva Guinea en 1931 iban parcamente ataviados con faldas de paja, sacos al hombro y tocados hechos con plumas de pájaro. Sin embargo, en 2006 lucían el atuendo internacional estándar: camisas, pantalones, faldas, shorts y gorras de béisbol. En una o dos generaciones y a lo largo de la vida de muchas de las personas que se encontraban en aquel vestíbulo, los montañeses de Nueva Guinea aprendieron a escribir, a utilizar el ordenador y a pilotar aviones. Puede que algunos de los allí presentes fueran los primeros miembros de su tribu en aprender a leer y escribir. Ese salto generacional lo simbolizaba, para mí, la imagen de dos papúes que se hallaban entre la multitud del aeropuerto. El más joven, vestido con uniforme de piloto, me explicaba que acompañaba al más longevo, su abuelo, en su primer vuelo. El anciano, de cabello gris, parecía tan desconcertado y abrumado como las personas captadas en las fotos de 1931. Pero un observador que conozca la historia de Nueva Guinea habría reconocido diferencias más notables entre ambas escenas. Al margen de que la gente llevara faldas de paja en 1931 y atuendo occidental en 2006, en 1931 las sociedades de las tierras altas de Nueva Guinea no solo carecían de ropa manufacturada, sino también de tecnologías modernas, desde relojes, teléfonos y tarjetas de crédito, hasta ordenadores, escaleras mecánicas y aviones. Y lo que es más importante, tampoco había escritura, metal, dinero, escuelas o un gobierno centralizado. Si no existiera una historia reciente que nos contara el resultado,
Tal vez nos habríamos preguntado, ¿una sociedad sin escritura sería capaz de dominarla en una sola generación? Un observador atento con conocimientos sobre la historia de Nueva Guinea habría detectado rasgos de la escena de 2006 que comparten otros aeropuertos modernos, pero que difieren de las imágenes de las tierras altas captadas en las fotografías tomadas en 1931 por las primeras patrullas de contacto. La escena de 2006 contenía una mayor proporción de ancianos con cabello gris, de los cuales sobrevivía un número relativamente inferior en la sociedad tradicional de las tierras altas. La multitud del aeropuerto, aunque al principio sorprendería a un occidental sin experiencia previa sobre los papúes, a quienes consideraría homogéneos, todos ellos similares, con su piel oscura y su cabello rizado, láminas 1, 13, 26, 30, 31 y 32, era heterogénea en otros aspectos. Habitantes de la costa meridional, en las tierras bajas, de gran estatura, con barba rala y la cara más estrecha. Montañeses más bajos, con barba y la cara ancha. E isleños y habitantes de la costa norte, con rasgos un tanto asiáticos. En 1931 habría sido del todo imposible encontrar juntos a habitantes de las tierras altas y de las costas meridional y septentrional de las tierras bajas. Cualquier congregación de personas de Nueva Guinea habría sido mucho más homogénea que la multitud que deambulaba por el aeropuerto en 2006. Un lingüista que hubiera prestado atención habría discernido docenas de idiomas pertenecientes a grupos muy distintos, lenguajes tonales cuyas palabras se distinguen por la inflexión, como es el caso del chino, lenguajes austronesios con sílabas y consonantes relativamente simples, e idiomas papúes atonales. En 1931 habríamos podido encontrar juntos a hablantes de varios idiomas, pero nunca una reunión de hablantes de decenas de lenguas. Dos que están muy extendidas, el inglés y el tok pisin, también conocido como neomelesiano o pidgin. Eran las que se utilizaban en 2006 en el mostrador de facturación, así como en muchas de las conversaciones que mantenían los pasajeros. Pero en 1931 los diálogos en las tierras altas de Nueva Guinea utilizaban los idiomas locales, cada uno de ellos confinado a una pequeña región. Otra diferencia sutil entre las escenas de 1931 y 2006 es que la multitud de este último año incluía a algunos papúes con una tipología corporal desafortunadamente estadounidense. Personas con sobrepeso y barriga cervecera, que les colgaba por encima del cinturón. Las fotos de hace 75 años no muestran un solo papú con sobrepeso. Todo el mundo era esbelto y musculado. Si hubiera podido entrevistar a los médicos de aquellos pasajeros,
A juzgar por las estadísticas de la sanidad pública de la Nueva Guinea moderna, me habrían hablado de un creciente número de casos de diabetes relacionada con el sobrepeso, además de hipertensión, cardiopatías, apoplejías y cánceres desconocidos una generación atrás. Otra distinción de la multitud de 2006 con respecto a la de 1931 era un rasgo que damos por sentado en el mundo moderno. La mayoría de las personas apiñadas en aquel vestíbulo de aeropuerto eran desconocidos que nunca se habían visto, pero no se producían enfrentamientos entre ellos. Eso habría sido inimaginable en 1931, cuando los encuentros con desconocidos eran infrecuentes, peligrosos y proclives a cobrar tintes violentos. Sí, allí había dos agentes, supuestamente para mantener el orden, pero en realidad la multitud lo hacía por sí sola, ya que los pasajeros sabían que ninguno de aquellos desconocidos estaba a punto de atacarlos y que vivían en una sociedad con más policías y soldados de guardia en casos de que una pelea se descontrolara. En 1931 la policía y la autoridad gubernamental no existían. Los pasajeros del vestíbulo tenían derecho a volar o viajar por otros medios a Guapenamanda u otros lugares de Papúa Nueva Guinea, sin solicitar permiso. En el mundo occidental moderno hemos llegado a dar por hecha la libertad para viajar, pero antes era algo excepcional. En 1931 ningún papú nacido en Goroka había visitado jamás Guapenamanda, situada a solo 170 kilómetros de distancia. La idea de viajar de Goroka a Guapenamanda sin morir en los primeros 10 kilómetros de trayecto por ser un desconocido habría sido impensable. Sin embargo, yo acababa de volar 11.000 kilómetros desde Los Ángeles hasta Puerto Moresby, una distancia 100 veces superior a la que recorrería cualquier montañés tradicional a lo largo de su vida desde su lugar de nacimiento. Todas esas diferencias entre la gente de 2006 y 1931 pueden resumirse afirmando que en los últimos 75 años, la población de las tierras altas de Nueva Guinea ha experimentado unos cambios frenéticos que tardaron miles de años en desarrollarse en gran parte del mundo. A título individual, los cambios para los montañeses han sido incluso más rápidos. Algunos de mis amigos de Nueva Guinea me han contado que fabricaron las últimas hachas de piedra y participaron en las últimas batallas tribales tradicionales tan solo una década antes de conocerlos. Hoy, los ciudadanos de los estados industriales no dan importancia a las características de la escena de 2006 que he mencionado: metal, escritura, máquinas, aviones, policía y gobierno, personas con sobrepeso, conocer a extraños sin sentir temor, poblaciones heterogéneas, etc. Pero todos esos rasgos de las sociedades humanas modernas son relativamente nuevos en la historia. Durante buena parte de los 6 millones de años transcurridos desde que las líneas evolutivas de los protohumanos y los protochimpancés se separaron,
las sociedades humanas carecieron de metal y otras cosas. Esos elementos modernos empezaron a aparecer en los últimos 11.000 años, y solo en ciertas regiones del mundo. Por ello, Nueva Guinea es, en ciertos aspectos, una ventana al mundo humano tal como era ayer, cotejado cronológicamente con respecto a los 6 millones de años de evolución humana. Subrayo, en ciertos aspectos, por supuesto. Las tierras altas de Nueva Guinea en 1931 no eran un mundo inalterado del ayer. Esas transformaciones que han llegado a las tierras altas en los últimos 75 años también se han producido en otras sociedades de todo el mundo, pero en la mayoría de ellas aparecieron antes y de forma mucho más gradual que en Nueva Guinea. No obstante, gradual es relativo. Incluso en aquellas sociedades en las que los cambios afloraron primero, su profundidad cronológica de menos de 11.000 años sigue siendo minúscula en comparación con 6 millones de años. Básicamente, nuestras sociedades humanas han experimentado cambios marcados de manera reciente y rápida. ¿Por qué estudiar las sociedades tradicionales? ¿Por qué nos resultan tan fascinantes las sociedades tradicionales? En parte es por su interés humano, la fascinación que entraña conocer a gente que es tan similar a nosotros y tan comprensible en ciertos aspectos y tan distinta y difícil de entender en otros. Al llegar por primera vez a Nueva Guinea en 1964, cuando tenía 26 años, me sorprendió el exotismo de los papúes. Su aspecto es distinto del de los estadounidenses. Hablan idiomas diferentes y se visten y se comportan de otra manera. Pero en las décadas posteriores, durante decenas de visitas entre 1 y 5 meses a muchas zonas de Nueva Guinea e islas vecinas, esa sensación de exotismo predominante dio paso a un terreno común cuando empecé a conocer a papúes. Mantenemos largas conversaciones, nos reímos con las mismas bromas, compartimos intereses en los niños, el sexo, la comida y el deporte, y nos enfadamos, asustamos, entristecemos, aliviamos y entusiasmamos juntos. Incluso sus idiomas son variaciones de temas lingüísticos conocidos en todo el mundo. Aunque la primera lengua de Nueva Guinea que aprendí, el fore, no guarda relación con las indoeuropeas y por tanto tiene un vocabulario que me resultaba totalmente desconocido. Conjuga los verbos de forma elaborada, como el alemán, y tiene pronombres dobles, como el eslovaco. Posposiciones como el finés y 3 adverbios demostrativos, aquí, allí cerca y allí lejos, como el latín. Tras mi impresión inicial sobre el exotismo de Nueva Guinea, todas aquellas similitudes me llevaron a pensar, la gente es prácticamente igual en todas partes. Sin embargo, a la postre me di cuenta de que en muchos aspectos básicos no somos iguales en absoluto. Muchos de mis amigos de Nueva Guinea cuentan de otra manera, por medio de un rastreo visual
y no de números abstractos. Eligen a sus esposas o maridos de otro modo. Tratan de forma distinta a sus padres e hijos. No conciben el peligro como nosotros y poseen un concepto distinto de la amistad. Esta confusa amalgama de similitudes y diferencias es lo que en parte hace de las sociedades tradicionales algo fascinante para un forastero. Otro motivo que explica el interés y la importancia de las sociedades tradicionales es que conservan características de la vida de nuestros ancestros durante decenas de miles de años, prácticamente hasta ayer. Los estilos de vida tradicionales son los que nos modelaron y nos convirtieron en lo que somos ahora. El paso de la caza y la recolección a la agricultura comenzó hace solo unos 11.000 años. Las primeras herramientas de metal se produjeron hace unos 7.000 años. Y el primer gobierno de Estado y las formas de escritura incipientes nacieron hace tan solo unos 5.400 años. Las condiciones modernas han imperado incluso localmente, durante una diminuta fracción de la historia humana. Todas las sociedades humanas han sido tradicionales durante mucho más tiempo de lo que han sido modernas. Hoy en día los lectores de este libro están habituados a la comida de granja adquirida en establecimientos y no a la que caza y se recolecta a diario. A las herramientas de metal y no a las de piedra, madera o hueso. Al gobierno de Estado y sus tribunales, policía y ejércitos asociados. Y a leer y a escribir. Pero todas esas necesidades aparentes son relativamente nuevas y miles de millones de personas en todo el mundo siguen viviendo según costumbres en parte tradicionales. Incluso las sociedades industriales modernas incorporan ámbitos en los que siguen funcionando gran cantidad de mecanismos tradicionales. En muchas zonas rurales del primer mundo, como el Valle de Montana, donde mi mujer, mis hijos y yo pasamos cada año las vacaciones de verano, numerosas disputas siguen resolviéndose por medio de mecanismos informales de signo tradicional y no en los tribunales. Las bandas urbanas de las grandes ciudades no llaman a la policía para solventar sus discrepancias, sino que recurren a métodos tradicionales de negociación, compensación, intimidación y guerra. Algunos amigos europeos que se criaron en pequeños pueblos en los años 50 describían su infancia como la de una aldea tradicional de Nueva Guinea. Todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía lo que estaban haciendo los demás y expresaba sus opiniones al respecto. La gente se casaba con cónyuges que habían nacido a solo 2 o 3 kilómetros de distancia y pasaban toda la vida en el pueblo o cerca de él, excepto los jóvenes que se marchaban durante los años de guerra mundial. Y las disputas en la aldea debían resolverse de un modo que restableciera las relaciones o las hiciera tolerables, ya que vivirían cerca de aquella persona el resto de su vida. Es decir, el mundo de ayer no fue borrado y sustituido por un nuevo mundo de hoy. Gran parte del ayer sigue con nosotros,
Esa es la razón para querer comprender el mundo del pasado. Como veremos en los capítulos de este libro, las sociedades tradicionales son mucho más diversas en numerosas prácticas culturales que las sociedades industriales modernas. En ese rango de diversidad, muchas normas culturales de las sociedades de los estados modernos se encuentran muy alejadas de las normas tradicionales y viven en los extremos de dicha diversidad. Por ejemplo, en comparación con cualquier sociedad industrial moderna, algunas sociedades tradicionales tratan a los ancianos con mucha más crueldad, mientras que otras les ofrecen una vida mucho más satisfactoria. Las sociedades industriales se hallan mucho más próximas al primer extremo que al segundo. Sin embargo, los psicólogos basan gran parte de sus generaciones sobre la naturaleza humana en estudios realizados con nuestro reducido y atípico ámbito de diversidad humana. Entre los sujetos humanos evaluados en una muestra de artículos de las principales publicaciones de psicología en 2008, un 96% pertenecían a países industriales occidentalizados: Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Un 68% a Estados Unidos en particular. Y hasta un 80% eran estudiantes universitarios matriculados en cursos de psicología, es decir, que ni siquiera eran personas típicas en las sociedades de su nación. Por tanto, tal como expresan los sociólogos Joseph Henrich, Stephen Hahn y Ara Norensayan, casi todo nuestro conocimiento de la psicología humana se basa en sujetos que pueden ser descritos con el acrónimo inglés WEIRD, raro. Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic Societies. Esto es, pertenecientes a sociedades occidentales, cultas, industrializadas, ricas y democráticas. La mayoría de los sujetos también parecen ser literalmente raros, conforme a los criterios de la variación cultural internacional, ya que resultan atípicos en muchos estudios sobre fenómenos culturales que han tomado muestras más amplias de la variación mundial. Esos fenómenos incluyen la percepción visual, la justicia, la cooperación, el castigo, el razonamiento biológico, la orientación espacial, la reflexión analítica frente a la holística, el razonamiento moral, la motivación para adaptarse, la toma de decisiones y el concepto de uno mismo. De ahí que si deseamos generalizar sobre la naturaleza humana, debemos ampliar enormemente nuestra muestra de estudio entre los sujetos WEIRD habituales, sobre todo estudiantes de psicología de Estados Unidos, y abarcar a todas las sociedades tradicionales. Aunque los sociólogos sin duda pueden extraer conclusiones de interés académico a partir de estudios sobre las sociedades tradicionales, el resto también podemos aprender cosas de interés práctico. Las sociedades tradicionales representan miles de experimentos sobre cómo construir una sociedad humana.
han ideado millares de soluciones a los problemas humanos. Soluciones distintas a las adoptadas por nuestras sociedades weird modernas. Como veremos, algunas de esas soluciones, por ejemplo, el modo en que las sociedades tradicionales crían a sus hijos, tratan a sus ancianos, se mantienen en forma, hablan, pasan el tiempo libre y resuelven disputas, pueden sorprenderles al igual que a mí por considerarlas superiores a las prácticas normales del primer mundo. Tal vez podríamos beneficiarnos si adoptáramos selectivamente algunas de esas prácticas tradicionales. Algunos ya lo hacemos, lo cual aporta ventajas demostradas a nuestra salud y felicidad. En ciertos aspectos, los seres modernos somos inadaptados. Nuestro cuerpo y nuestras prácticas actualmente afrontan condiciones distintas de aquellas con las que evolucionaron y a las cuales se adaptaron. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo e idealizar el pasado y anhelar épocas más sencillas. Podemos estar agradecidos de haber desechado numerosas prácticas tradicionales, por ejemplo el infanticidio, abandonar o asesinar a los ancianos, enfrentarse a un riesgo periódico de hambruna, estar más expuesto a peligros medioambientales y enfermedades infecciosas que a menudo provocan la muerte de los hijos, y vivir con un temor constante a ser atacados. Puede que las sociedades tradicionales no solo nos sugieran mejores prácticas vitales, sino que también nos ayuden a apreciar ciertas ventajas de nuestra sociedad que demos por sentadas. Estados. Las sociedades tradicionales son más variadas en su organización que aquellas con gobierno de Estado. Como punto de partida para comprender mejor algunos rasgos poco conocidos de las sociedades tradicionales, debemos recordar las características comunes de los estados-nación en los que vivimos actualmente. La mayoría de las naciones modernas cuentan con una población de cientos de miles o millones de personas, llegando a más de 1.000 millones de habitantes en la India y China, los dos países actuales más poblados. Incluso las más pequeñas, Nauru y Tuvalu, situadas en las islas del Pacífico, tienen más de 10.000 habitantes cada una. El Vaticano, con una población de solo 1.000 personas, también está clasificado como nación, pero es excepcional por su condición de enclave dentro de la ciudad de Roma, de la cual importa todo lo que necesita. En el pasado, los estados tenían una población que iba desde decenas de miles hasta millones de habitantes. Esas grandes poblaciones bastan para indicarnos cómo tienen que alimentarse, cómo deben organizarse y por qué existen los estados. Todos ellos alimentan a sus ciudadanos principalmente por medio de la producción de alimentos, agricultura y pastoreo, y no a través de la caza y la recolección. Uno puede obtener mucha más comida cultivando o criando ganado en una hectárea de huerto, campo o pasto que hayamos llenado con las especies vegetales y animales que nos resulten más útiles
que cazando animales salvajes y recolectando variedades de plantas, en su mayoría incomestibles, que crezcan en una hectárea de bosque. Solo por esa razón, ninguna sociedad de cazadores-recolectores ha sido capaz de alimentar a una población lo suficientemente densa como para sostener un gobierno de Estado. En cualquier estado, solo una parte de la población, tan solo un 2% en las sociedades modernas, con granjas altamente mecanizadas, se dedica al cultivo. El resto de la población está ocupada en otras actividades como gobernar, fabricar o comerciar. No cultiva sus propios alimentos y subsiste gracias al excedente producido por los agricultores. La numerosa población del estado también propicia que la mayoría de la gente no se conozca. Es imposible, incluso para los ciudadanos de la diminuta Tuvalu, conocer a sus 10.000 habitantes y a los 1.400 millones de pobladores de China el desafío le resultaría aún más inviable. De ahí que los estados requieran policía, leyes y códigos morales para garantizar que los inevitables encuentros entre desconocidos no deriven en enfrentamientos de forma cotidiana. Esa necesidad de policía, leyes y mandamientos morales para comportarse amablemente con los desconocidos no está presente en sociedades muy pequeñas en las que todo el mundo se conoce. Por último, una vez que una sociedad supera los 10.000 habitantes, es imposible tomar, ejecutar y administrar decisiones pidiendo a todos los ciudadanos que se sienten para mantener un debate cara a cara en el que todo el mundo dé su opinión. Las grandes poblaciones no pueden funcionar sin líderes que tomen las decisiones, sin ejecutivas que las pongan en práctica y sin burócratas que administren las resoluciones y leyes. Por desgracia, para los lectores que sean anarquistas y sueñen con vivir sin un gobierno de Estado, estos son los motivos por los que sus sueños son poco realistas. Tendrán que encontrar una pequeña banda o tribu que los acepte, donde nadie sea un desconocido y donde reyes, presidentes y burócratas sean innecesarios. Más adelante veremos que algunas sociedades tradicionales contaban con población suficiente para que fuesen necesarios algunos burócratas con fines genéricos. Sin embargo, los estados son incluso más populosos y requieren burócratas especializados que estén diferenciados vertical y horizontalmente. Los ciudadanos de los estados consideramos a esos burócratas exasperantes. Por desgracia, una vez más son necesarios. Un estado tiene tantas leyes y ciudadanos que un tipo de burócrata no puede administrar todas las legislaciones del rey. Tiene que haber recaudadores de impuestos, inspectores de vehículos a motor, policías, jueces, inspectores de sanidad en restaurantes, etc. En un organismo de Estado que contenga solo uno de esos tipos de burócrata, también estamos acostumbrados a que haya numerosos funcionarios de esa clase, organizados jerárquicamente, en distintos niveles. Una agencia tributaria cuenta con el agente que realiza una auditoría de nuestra declaración y trabaja a las órdenes de un supervisor a quien podemos presentar nuestras quejas si discrepamos con el informe.
El supervisor a su vez trabaja a las órdenes de un director de oficina, que está supeditado a un director de distrito o de estado, que a su vez depende de un comisionado de beneficios internos para todo Estados Unidos. En realidad es todavía más complicado. He omitido otros niveles por cuestión de brevedad. La novela El Castillo de Frank Kafka describe una burocracia imaginaria inspirada en la burocracia real del Imperio Habsburgo, del cual su autor era ciudadano. Leer antes de acostarme el relato que hilvanaba Kafka sobre las frustraciones a las que se enfrenta su protagonista al lidiar con la burocracia imaginaria del castillo, me supuso una noche plagada de pesadillas. Pero los lectores habrán vivido sus propias angustias y frustraciones al tratar con burocracias reales. Es el precio que pagamos por vivir con gobiernos de Estado. Ningún utópico ha averiguado aún cómo dirigir una nación sin al menos algunos burócratas. Una característica sumamente habitual de los estados es que incluso en las democracias escandinavas más igualitarias, los ciudadanos son política, económica y socialmente desiguales. Es inevitable que todo estado deba tener algunos líderes políticos que dicten órdenes y redacten leyes, y muchas personas que obedezcan esas órdenes y leyes. Los ciudadanos de un estado desempeñan diferentes funciones económicas: agricultores, conserjes, abogados, políticos, dependientes, etc. Y algunas de esas funciones conllevan salarios más altos que otras. Determinados ciudadanos gozan de un estatus social más elevado que otros. Todos los esfuerzos idealistas por minimizar la desigualdad en los estados, por ejemplo, la formulación que hacía Karl Marx del ideal comunista, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, han fracasado. No pudieron existir los estados hasta que hubo producción de alimentos, solo desde 9000 antes de Cristo aproximadamente, ni hasta que ésta funcionó durante suficientes milenios para dar lugar a las numerosas y densas poblaciones que requieren un gobierno de Estado. El primero nació en el creciente fértil hacia 3400 a.C. Y después surgieron otros en China, México, los Andes, Madagascar y otras regiones durante el milenio posterior. Hasta que hoy en día un mapamundi muestra toda la zona terrestre del planeta dividida en estados, a excepción de la Antártida, que también está sujeta a reivindicaciones territoriales parcialmente solapadas por 7 naciones. Tipos de sociedades tradicionales. Por ello, antes de 3400 a.C., no había estados en ningún lugar. Y en tiempos recientes todavía han existido grandes regiones fuera del control estatal, operando de acuerdo con sistemas políticos tradicionales más simples. Las diferencias entre esas sociedades tradicionales y las sociedades estatales que nosotros conocemos son el objeto de este libro. ¿Cómo debemos clasificar y hablar de la diversidad de las propias sociedades tradicionales? Aunque cada sociedad humana es única, también existen patrones interculturales que permiten ciertas
generalizaciones. En particular, hay tendencias correlacionadas en al menos 4 aspectos. Disculpe, bueno, yo voy a seguir la lectura en un momento. Bueno, ¿en dónde iba? Ah, bueno, sí. Es el precio que pagamos por vivir con gobiernos de Estado. Ningún utópico ha averiguado aún cómo dirigir una nación sin al menos algunos burócratas. Ah, no, esto ya lo había leído, perdón. Me disculpo. Bueno, voy a seguir la lectura en donde había quedado. Las diferencias entre esas sociedades tradicionales y las sociedades estatales que nosotros conocemos son el objeto de este libro. ¿Cómo debemos clasificar y hablar de la diversidad de las propias sociedades tradicionales? Aunque cada sociedad humana es única, también existen patrones interculturales que permiten ciertas generalizaciones. En particular, hay tendencias correlacionadas en al menos 4 aspectos: número de población, subsistencia, centralización política y estratificación social. Con una población y una densidad cada vez mayores, la adquisición de alimentos y otras necesidades tiende a intensificarse. Es decir, obtienen más comida por hectárea los agricultores de subsistencia que viven en aldeas que los pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores. Y todavía se consigue más en las parcelas irrigadas de técnica intensiva trabajadas por pueblos de mayor densidad y en las granjas mecanizadas de los estados modernos. La toma de decisiones políticas es cada vez más centralizada, desde los debates en grupo frente a frente de los pequeños grupos de cazadores-recolectores hasta las jerarquías políticas y las resoluciones de los líderes de los estados modernos. La estratificación social se incrementa desde el igualitarismo relativo de los pequeños grupos de cazadores-recolectores hasta la desigualdad entre las personas pertenecientes a grandes sociedades centralizadas. Esas correlaciones entre diferentes aspectos de una sociedad no son rígidas. Algunas sociedades de cierta envergadura tienen una subsistencia más intensificada, más centralización política o más estratificación social que otras. Pero necesitamos una síntesis para referirnos a los diferentes tipos de sociedades surgidos de esas tendencias generales, a la vez que reconocemos la diversidad dentro de esas tendencias. Nuestro problema práctico es similar al que afrontan los psicólogos del desarrollo al debatir las diferencias entre individuos. Aunque cada ser humano es único, existen tendencias generales relacionadas con la edad. Por ejemplo, que los niños de 3 años son, por lo común, distintos de las personas de 24 años en numerosos aspectos correlacionados. Sin embargo, la edad forma un continuo sin interrupciones abruptas. No se da una transición repentina entre ser como un niño de 3 años y como un niño de 6. Y existen diferencias entre las personas de la misma edad. Ante esas complicaciones, los psicólogos del desarrollo todavía les resulta útil adoptar categorías sintéticas como bebé, bebé mayor, niño, adolescente, adulto joven, etc., aunque reconocen las imperfecciones de dichas categorías. Bueno, aquí termina esta parte. Gracias por escuchar y que tengan un feliz resto de día.